Morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. Today we're going to read the Isaiah 43, verses 1 to 7, 10, 11, and 13. But now, says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, there shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt as your ransom, Cush and Seba in exchange for you, because you are a precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you, peoples in exchange for your life. Fear not, for I am with you. I will bring you your offspring from the east, and from the west I will gather you. I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar, and my daughters from the end of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me no God was formed, nor shall there be any after me. I am the Lord, and besides me there is no Savior. Also henceforth I am He. There is none who can deliver from my hand. I work, and who can turn it back? Thank you, Ron. Thank you, Gustavo. Gracias, Gustavo. And good morning. Thank you. Buenos días, músicos. Buenos días a todos. El pasaje que acabamos de leer en Isaías es la promesa de Dios que perdura para el pueblo de Israel y es de gran ánimo para la nación de Israel saber que Dios todavía tiene planes para esta nación. Solamente un anuncio rápido quiero hacerles antes de comenzar. Vamos a tener un entrenamiento en evangelismo. Va a comenzar el último sábado de junio y seguido por práctica en las calles. Van a poner en práctica algunas de las cosas que aprendieron. Si están interesados en este entrenamiento, por favor, comuníquense con el hermano Larry Mitchell. Si ustedes están interesados en saber cómo llevar el evangelio a los compañeros de trabajo, familiares o solamente personas que te encuentras en la calle. Lo que vamos a aprender se puede aplicar en muchos contextos diferentes, no solo en las calles. Entonces, esto será el último sábado de junio. Por favor, comuníquense con Larry Mitchell para más información. Y antes de comenzar con la palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estamos juntos hoy. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos cuidas a pesar de la opresión en la que vivimos. Gracias porque todavía podemos reunirnos en este edificio de esta manera. Y Señor, te doy gracias por todos aquellos que están reuniéndose vía live stream y por las personas que se encuentran en este auditorio.
Te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros y que podamos entender tu palabra y que tú nos muestres cómo podemos aplicar estas cosas en nuestras vidas, cómo podemos darle significado a las cosas que están sucediendo en nuestras vidas a la luz de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Zacarías. Ustedes pueden acercarse a Zacarías buscando Mateo, el primer libro de la Biblia, y van un poco a su izquierda, van a encontrar Malaquías y antes está Zacarías en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar un tiempo estudiando este libro. No lo vamos a estudiar a tal profundidad como estudiamos el libro de Pedro, sino un poco más ligero. Es un estudio un poco más ligero, pero vamos a encontrar relevancia en este libro para muchas cosas que estamos viviendo en estos días. Si queremos entender las profecías de los últimos tiempos, es muy importante que nosotros entendamos el papel que juega Israel en el futuro del mundo. Muchas personas digamos que no están bien capacitadas en su habilidad para interpretar la profecía porque piensan que Dios rechazó a la nación de Israel a causa del rechazo que ellos tuvieron primero por Cristo. Pero la Biblia nos enseña que toda la humanidad es responsable por la muerte de Jesucristo, no solamente los judíos. A causa del pecado del mundo es que Cristo murió. Sin embargo, muchos cristianos hoy en día todavía creen que los judíos son los culpables y ellos piensan que los judíos no tienen ningún papel importante en los últimos tiempos. Y esto es algo muy común que encontramos en muchos cristianos hoy en día, especialmente cuando hablamos acerca de las profecías de los últimos tiempos. Y si esa es tu creencia, hermano, déjame decirte que vas a estar perdido cuando trates de interpretar la profecía, cuando trates de interpretar lo que Dios tiene que decir acerca de los últimos tiempos, porque la profecía de los últimos tiempos, mucha gente piensa que no tiene un significado tan tangible en nuestros tiempos y por eso es que mucha gente se pierde tratando de interpretar la profecía, no tiene sentido para ellos. La nación de Israel, sin embargo, es el punto focal de la mayoría de las profecías que se refieren a los últimos tiempos. Y tú vas a batallar mucho en entender cuando tú rechazas a los judíos como que Dios ya no tiene un plan para ellos. Nosotros tenemos que entender que el punto focal del Antiguo Testamento es el Mesías, el rey judío que desciende del rey David, que vendría a conquistar a los enemigos de Israel y establecer Israel como una nación central en un reino global. Y este Mesías sería rey de reyes y establecería su reino sobre el mundo en Jerusalén. Este rey es Jesucristo. Pero en preparación para la venida del Mesías y la preparación de este reino, nosotros, el pueblo de Israel se suponía que sería misionero al mundo para llevar esta palabra, estas buenas nuevas al mundo y para que ellos pudieran recibir al rey que viniera. Ese era el papel de los israelitas, esa era la esperanza de los israelitas para
esperando este Mesías que reinaría sobre el mundo. Pero Israel fracasó en llevar este mensaje al mundo. No solo fallaron en llevar este mensaje, sino que además ellos mismos se rebelaron y rechazaron a Jesucristo como su Mesías. Y eso no acabó con el plan de Dios para la nación y para el reino global. Después de 2000 años de estar trabajando con los descendientes de Abraham, las promesas de Dios para establecer este reino, por así decirlo, pues se pusieron en pausa. No se cancelaron, pero se pusieron en pausa. Y entonces el pueblo de Israel entró en un tiempo en el cual temporalmente Dios cambió su enfoque del pueblo de Israel a el establecimiento de la iglesia. Por 2000 años aproximadamente, Dios ha estado, por usar una expresión, digamos, que se aplique, Dios se ha desconectado un poco de Israel, lo ha puesto en pausa, lo ha puesto en la banca, mientras trabaja con la iglesia. La iglesia, sin embargo, no era una entidad que Dios quisiera que fuera una nación física como Israel o un reino político. La iglesia nunca ha reemplazado tampoco al pueblo de Israel como una nación o como un pueblo político. Y nosotros tenemos que entender eso. Y si no lo entendemos así, eso nos va a crear problemas al interpretar la profecía. En todas las ocasiones que la iglesia ha tratado de establecerse a sí misma políticamente, ha fracasado. Fracasó cuando la Iglesia Católica Romana se estableció como una extensión del Imperio Romano. También fracasó cuando la Iglesia Anglicana se convirtió en una extensión del Imperio Británico. Y también lo hemos visto cuando la Iglesia Evangélica ha tratado de elevarse a sí misma políticamente a través de la política americana. Hay muchos otros ejemplos de los cuales se puede hablar a través de la historia. Cuando Cristo regrese a la tierra, ese va a ser el papel de Israel: extender su influencia política sobre el mundo y reinar sobre las naciones políticamente. Pero el Señor le dio a la iglesia la tarea misionera de ir a los que no tienen el evangelio y hacer que se conozca el Señor en las naciones del mundo. Y eso lo tenemos en común con Israel. Israel tuvo este papel en el Antiguo Testamento. Hicieron un trabajo pésimo, por cierto, y Dios nos ha dado a nosotros como iglesia una ventaja que los israelitas no tenían. Nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo para obrar, para llevar a cabo esta tarea que Dios nos encomendó. Pero la tarea de construir un imperio, de ser una influencia política en el mundo, eso nunca fue el papel de la iglesia. La Biblia deja muy claro que Dios no ha terminado con la nación de Israel y que tampoco ha terminado con los judíos como el pueblo escogido, tampoco ha terminado con los planes de establecer este reino político en la tierra. Esto es algo muy importante que quiero enfatizar, especialmente para los jóvenes, cuando estamos viendo las cosas que suceden. Dios tiene planes grandes para la tierra y nosotros vamos a ser parte de este plan. Y mientras estudiamos este libro de Zacarías, voy a llamar su atención a estas partes donde Dios va a estar obrando en el futuro sobre nosotros. Dios se enfocó sobre los judíos, los descendientes naturales de Abraham, por 2000 años. Ahora el Señor está enfocado en la iglesia, los descendientes espirituales de Abraham,
por los últimos 2000 años, la iglesia ha estado siendo completada por el Señor hasta que Él nos lleve a casa en el cielo. Entonces, Él, por así decirlo, pulsará de nuevo el botón de pausa sobre la iglesia de Israel y continuará sus promesas. Todo aquello que dejó en pausa, el Señor lo continuará por el pueblo de Israel. Y el pueblo judío todavía va a poder cumplir con todas estas cosas en el futuro. Y estarán involucrados en todas estas cosas que Dios tiene para esta nación. Cuando Jesucristo, el Mesías, regrese a esta tierra a establecer su reino global, nosotros, la iglesia, regresaremos con Él y regresaremos con cuerpos glorificados como su cuerpo cuando fue resucitado, y nosotros jugaremos un papel grande en este reino en la tierra. No entendemos, solamente tenemos un entendimiento básico de todo eso, pero sabemos que así será. Tal vez nosotros hemos pensado que nuestro futuro solo está en el cielo, y sí está en el cielo, pero también la Biblia dice que nosotros vamos a estar en las dos esferas, física y espiritual, y también estaremos aquí en la tierra. Estaremos reinando con el Señor Jesucristo por 1000 años durante el reino milenial. He encontrado situaciones en que conozco gente que quiere ir a muchos lugares. Es más, yo mismo quisiera hacer tantas cosas, pero no tengo ni el tiempo ni el dinero. Y ¿saben qué? En mi mente lo pienso así. Todo esto va a estar en mi lista de cosas que voy a hacer en el milenio, porque yo sé que el Señor va a restaurar esta tierra con condiciones muy similares a como fueron en el origen de la tierra, y nosotros vamos a estar aquí, vamos a poder hacer y ver muchas cosas aquí en la tierra. Como digo muy seguido, lo mejor está por venir. Hay cosas maravillosas que esperan al pueblo de Dios. Ahora, si nosotros no entendemos, no tenemos un entendimiento básico de estos mensajes del Antiguo Testamento, los mensajes que los profetas dieron, entonces no vamos a poder entender lo que está sucediendo hoy en día. De todos los profetas del Antiguo Testamento, Zacarías es uno de los que más claro y más detallado habla acerca de la descripción del pueblo de Israel en el reino milenial. Zacarías es muy claro, mucho más que los demás profetas. Hay 71 citas en los profetas, y 31 de estas 71 citas se encuentran en Zacarías, y también se encuentran en el libro de Apocalipsis. Esto significa que el libro de Zacarías y el libro de Apocalipsis tienen una conexión muy cercana para apoyo bíblico y evidencia profética. Así que es un libro muy significativo y muy importante si ustedes quieren entender lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a tomar algunos minutos para revisar el trasfondo cultural e histórico del libro de Zacarías. El pueblo de Babilonia había destruido muchas de las ciudades de Judá, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Destruyeron el templo que Salomón había construido y destruyeron muchas de las casas también. Los judíos que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia y permanecieron ahí por 70 años. Esto fue en el año 606 al 536 antes de Cristo. Unos 500 años antes de que Cristo naciera. Los eventos en el libro de Zacarías
comienzan, few of them, not all of them came, but a few of them no came todos, back pero la mayoría to Israel, to Judah, and they were suceden trying to cuando los judíos regresan reestablish their home. a su tierra de Israel. Todo está en ruinas. Ellos regresan y ven cómo todo está destruido y están desesperados y muy tristes cuando ven la devastación en Israel. Eran gente muy pobre, tenían pocos recursos y eran vulnerables a los enemigos que los rodeaban. Ellos empiezan a reconstruir el templo, pero pierden motivación. Así que por unos 16 años solamente excavan los cimientos, pero no construyen nada. Las circunstancias del pueblo de Israel en el libro de Zacarías tiene paralelos a la gente de Israel de hoy en día. Hay profecías en el libro de Zacarías que se aplican a los judíos en aquellos tiempos, pero la mayoría de las profecías se aplican al futuro, a la segunda venida de Jesucristo y al tiempo en el que Cristo regresará. Algunos de los paralelos son que solamente un remanente de israelitas regresaron a su tierra, los demás estaban esparcidos por las naciones. Y hoy en día vemos que en 1948 regresaron los judíos a su tierra, pero fue solo un remanente, la mayoría estaban esparcidos por las naciones. De la misma manera que en los tiempos de Zacarías los israelitas estaban rodeados por enemigos, así hoy en día los judíos están rodeados por enemigos. Este pueblo ha estado allí por 16 años ya, y es muy probable que Zacarías ya nació en Israel después de que regresaron los judíos a sus tierras. Y tal vez Zacarías era muy jovencito cuando esto sucedió, tal vez era un adolescente. Y él fue llamado para llamar a la nación de Judá al arrepentimiento. Y la gente estaba enfocada en reconstruir la ciudad, restablecer negocios y construir sus comunidades. Por eso dejaron el templo a un lado y no hicieron nada. La vida era muy difícil y entonces reconstruir el templo no era una prioridad. Y eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y Zacarías tenía esta encomienda de Dios de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas le serían añadidas cuando la gente no le da prioridad a las cosas de Dios. Es en balde todo lo que se hace. Así que ese es el trasfondo. Y vamos a empezar a leer Zacarías capítulo 1, verso 1. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces Zacarías era el profeta, pero Berequías e Ido eran sacerdotes. Era una familia de sacerdotes, pero él era profecía. El nombre Zacarías significa aquel a quien el Señor recuerda. Es significativo porque el Señor recordó a Israel. El Señor recuerda a Israel, no se va a olvidar de Israel. Y es significativo este nombre porque es el segundo libro, digamos el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y es significativo porque está hablando a la nación de Israel. Dios no se ha olvidado de la nación de Israel. Verso 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres.
El pueblo al que Zacarías está hablándole son los judíos, quienes habían estado 70 años en cautividad en Babilonia y habían regresado de esa cautividad. Por muchos años ellos habían estado allá y sabían lo que había sucedido. Los babilonios habían destruido Jerusalén, habían tomado la gente de Israel cautiva y a menos de que se arrepintieran, el Señor iba a permitir que este juicio sobre el pueblo de Israel sucediera. El enemigo iba a destruir sus ciudades, sus casas y los iba a tomar cautivos. Pero el pueblo de Israel estuvo ignorando las advertencias de Dios y esto sucedió. Le sucedió a la ciudad de Israel. El Señor estaba muy molesto con ellos y ahora Dios los ha devuelto a su tierra, en una tierra devastada. Están allí y saben cuando el Señor les dice a través de Zacarías, el Señor ha estado enojado con ustedes en gran manera contra vuestros padres. Miren el desastre que sucedió. Pero ahora, después de haber pasado por este juicio tan severo de Dios, ese pequeño remanente de judíos regresan a Israel, donde en lugar de buscar las cosas de Dios, los judíos empiezan a buscar sus cosas, empiezan a hacerlas, pues sí, el diario vivir, y se olvidan de Dios. Y por eso Zacarías los llama al arrepentimiento. Verso 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahorita vamos a ver el significado de esta frase, el Dios de los ejércitos. La palabra hebrea de regreso, de regresar, significa arrepentirse. Regresar a Dios significa arrepentirse de sus pecados y regresar a las formas que Dios quiere. Empiecen a dejar de confiar en sus propias fuerzas y empiecen a confiar en el Señor. Y el Señor les bendecirá y el Señor les dará la capacidad de ser fuertes, de levantarse. Dios no ha terminado con este pueblo. Él está dispuesto a regresarle su favor y a bendecirlos si ellos se arrepienten y regresan al Señor y confían en Él. Cuando el Señor trae este juicio sobre la tierra, como lo está haciendo hoy en día sobre nuestra tierra en Canadá, su motivación principal es el juicio. De este juicio es que la gente se arrepienta, es motivar a la gente a dejar estas formas pecaminosas de vivir y regresar al Señor. Y este es un mensaje muy necesario en nuestro mundo hoy en día. Aléjense de su pecado, aléjense de sus formas pecaminosas de vivir, aléjense de esa forma de vivir en la cual no consideran a Dios como lo principal de sus vidas. Arrepiéntanse. Este es el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje de Cristo, es el mensaje que nosotros tenemos que dar en la gran comisión. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Predicar el arrepentimiento de nuestros pecados y alejarnos de esa vida y dejar que Cristo sea el Rey de nuestra vida. Y si no, veremos esta destrucción que estamos viendo hoy en día, que es en realidad el resultado de haber abandonado el mensaje de Jesucristo. Verso 4. No sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez esa expresión.
your evil Vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. You've been wondering about that expression, Lord of Hosts, repeated Se 4 están times. preguntando, yo sé qué significa esa frase, Señor de los ejércitos, que se ha repetido ya The Lord or 4 veces en los versos 3 y 4. Significa all the hosts of el Señor de todos los ejércitos del cielo, el comandante del ejército de ángeles en el cielo. this verse, this Y statement. vamos a ver God is cuál es el calling them significado de esto. to turn, El to Señor repent, to change their está way of living, llamando to turn a la back gente a to wholeheartedly arrepentirse following Him, y a seguirle de and He todo will turn corazón. to them with blessing. Repentance must always come El before arrepentimiento blessing and before debe de deliverance from God's venir judgment. primero, antes We de las want to bendiciones de see- Dios. you hear it all the time, things go back to normal. Nosotros queremos ver que las cosas regresen a la normalidad, Has a condition. pero Dios tiene una condición. Arrepiéntanse, To me, vuélvanse de sus malos caminos blessing. y yo voy a restaurar la bendición sobre ustedes. Could we see a lifting of the judgment Podríamos that's come ver upon our nation? que Dios levanta el juicio de nuestra tierra. Widespread repentance, turning to the Bueno, Lord. Yes, el there Señor would be dice que si hay un arrepentimiento grande, Dios puede But restaurar la even if bendición. there isn't Pero widespread repentance on the parts aún of si others, no hay each un one of us as arrepentimiento individuals, general en toda la you nación, can turn to the Lord, and puede there will todavía be haber restored arrepentimiento blessing en to ti you. como Turn to the persona, Lord, como and He individuo, will guide y you. He tú will protect you. He vas a will lead recibir you la through bendición de this ser time that guiado you're going y through. restaurado por el Señor en estos tiempos Verse difíciles. 5. Verso I'm 5. going to read verse 5 and 6 out of Voy the a New leer Living el 5 y el Translation, 6 de la paraphrase traducción puts into viva simpler language, and I'm simply to do en that un and save me lenguaje más 5 minutes of común. explaining. So Lo verse voy a 5, leer, verso 5. where are your ancestors now? ¿Dónde están Asking the sus ancestros ahora? Les está preguntando al they pueblo de and the Israel. prophets Ellos who had y warned los them long back. profetas que les But han everything advertido I antes de said to ustedes. you through Pero my todo lo que servants, the prophets, les he happened dicho a to través de mis siervos, los profetas, ha sucedido a sus ancestros. ancestors. Todo lo que yo les Just dije. as I said. Así como se los dije, exactamente así sucedió. Como resultado, cuando ellos estaban en la cautividad de Babilonia, ellos se arrepintieron y dijeron, o sea, vieron todas las catástrofes y entonces se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los cielos, Another important statement when it comes to prophecy. como el Señor Jehová de los ejércitos Prophets, ha dicho que haría. the words of the prophets, Las all palabras de los profetas the people of Israel suffered the plagues. se convirtieron en una realidad. Upon them if they didn't repent. They suffered the food shortages and the Ellos famine that sufrieron they had been warned escasez de about. comida, The Babylonians, sufrieron la invasión de los babilonios y también de los sirios, destruyeron sus ciudades, sus casas, mataron a mucha gente. Todo eso sucedió como dijeron los profetas que sucedería. Y también sucedió que tomaron a los tomaron cautivos a los sobrevivientes por 70 años y eso fue precisamente lo que profetizaron antes los profetas. Ahora, muchos cristianos hoy en día no creen que las profecías de los últimos tiempos se cumplirán literalmente. Ellos piensan que esto será metafórico, pero ¿saben qué? Este estudio de Zacarías va a demostrar que lo que Dios dijo acerca del futuro se va a cumplir tan literal y tan precisamente como dijo en la palabra que sería. Todos los profetas del Antiguo Testamento que advirtieron acerca del juicio de los asirios y de los babilonios, de estas invasiones, y todas las profecías que ellos dieron sucedieron exactamente de la forma que ellos lo profetizaron.
Y future, the second coming of estos Christ, mismos the last days profetas que judgment, profetizaron lo and que they'll ya be ocurrió en el the same pasado, prophets, estos making mismos profetas también dieron profecías de los tiempos finales, del futuro. Así que, ¿cómo vas a interpretar estas profecías que todavía no suceden? ¿Cómo crees tú entonces, viendo el ejemplo, cómo crees que se van a cumplir en el futuro? Pues de la misma manera que en el pasado. No hay ninguna razón para que nosotros pensemos que las cosas del futuro no se van a cumplir exactamente. No. Todo lo que dice la palabra se va a cumplir exactamente como dice. This is the conviction that we have in looking at Bible prophecies. Y esta es la convicción que tenemos cuando leemos las profecías de la Biblia, que todas las cosas van a suceder exactamente como dice que sucederán. La mayoría de los cristianos no creen que las cosas que se profetizan en la Biblia van a suceder. Ellos piensan que va a ser algo como más místico o espiritual. Las profecías acerca de la persecución contra los judíos y también contra la iglesia y las profecías del rapto y de un gobierno global y de un sistema económico mundial, la venida de una sociedad que ya no utilice dinero para comprar, invasiones, plagas, enfermedades, aumento de desastres naturales, la destrucción completa de Damasco, la invasión de Israel por Rusia, Turquía, Irán y sus aliados. Todo se está poniendo en juego. Todas estas cosas se van a llevar a cabo literalmente y en detalle, exactamente como se cumplió en el pasado, así se cumplirá en el futuro. Así como el Señor profetizó la caída del imperio babilónico, persa, griego, romano. Todas estas profecías fueron hechas por los mismos profetas que profetizaron también las cosas que sucederán en el futuro a detalle. Por eso es que tenemos muchas razones o todas las razones para creer que esto se llevará a cabo en el futuro. Verso 7. Vi de noche. Verso 7. A los 24 días del mes 11, que es en el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Acuérdense que Israel estaba viviendo bajo el gobierno persa. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche. Y aquí él vio esta visión, pero no estaba dormido, sino que la vio de noche. Y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Los mirtos son unos arbustos que son un símbolo de Israel. Esther, por ejemplo, Adasa, tenía este mismo nombre. Era un nombre común que se usaba para referirse al pueblo de Israel. Era un árbol judío, era un árbol que representaba también al pueblo de Israel. Y en este verso habla que en este lugar, en este pequeño valle, habían caballos.
Y esta interpretación de esta visión se va a interpretar a lo largo del libro de Zacarías, así que voy a explicarles algo de esto ahora. El hombre en el caballo que se identifica en el verso 11 es el ángel de Dios. Significa que es una aparición en el Antiguo Testamento de Jesús, el Mesías, conocido como una cristofanía. Jesucristo como un ser, como una persona humana, vino al mundo en el nacimiento cuando María lo dio a luz, pero Cristo ha existido siempre, Él es Dios también. Y lo que es significativo aquí es que el ángel de Dios, el Mesías, apareció entre estos árboles de mirto cuando estaba en un lugar, en un valle, en su experiencia, estaban oprimidos. Pero ellos no estaban solos, estaban rodeados por enemigos. Y vamos por favor a Isaías. Este es el verso que leímos hace rato al comienzo. Isaías 43, verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Otro lugar bajo en la vida, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando experimentes todas estas cosas como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, ellos había sucedido, esto había sucedido muchos años antes de Zacarías. Ellos sabían que Dios había estado con ellos porque Dios es nuestro Salvador. Así que en esta visión en la noche, el ángel de Dios montado en un caballo que está acompañado por otros caballos, el Señor se identifica. ¿Se acuerdan cómo se identificó el Señor en los versos 3 y 4? El Señor de los ejércitos, el Señor que es general sobre todos los ejércitos del cielo. No nos dice aquí cuántos caballos acompañaban a este ángel del Señor, al ángel del Señor, pero podrían ser miles. Y Zacarías, mirando en la realidad espiritual, está viendo este ejército de miles y miles que están entre los israelitas en este lugar, en este valle, en su vida. ¿Se acuerdan en Segunda de Reyes 6, del 16 al 17, cuando Eliseo y su sirviente están viendo por la ventana y ven que están rodeados por enemigos y este siervo está aterrorizado? Pero Eliseo le dice en el verso 16, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Lo que es importante aquí es cómo en la realidad espiritual hay estos ejércitos celestiales con nosotros. Nosotros tenemos que entender este mensaje.
que a pesar de que estemos en un valle en nuestra vida, tal vez nos hemos sentido rechazados, pequeños, tal vez como estos pequeños arbustos de mirto. El Señor no nos ha dejado, el Señor está con nosotros y también su ejército con nosotros y con el pueblo de Israel. Fíjense lo que sucede hoy en día con este pequeño pueblo de Israel. Este pequeñito territorio allí en medio de enemigos, pero está respaldado por el ángel del Señor y respaldado por este ejército angelical del cielo. El pueblo de Israel no se da cuenta de la presencia del Señor ni de este ejército, pero es una realidad que este ejército protege al pueblo de Israel. Si ustedes conocen un poco de la historia de Israel, pueden ustedes ver la historia moderna, es decir, del pueblo de Israel. Pueden ver cuántas victorias milagrosas han sucedido en el pueblo de Israel. Cuánto éxito militar y estratégico ha tenido el ejército del pueblo de Israel, porque el Señor está en medio de esta nación rebelde, porque Dios no los ha olvidado. Dios no ha olvidado el pacto con esta nación de Israel y el Señor vendrá pronto a continuar su tarea con este pueblo. Esta visión profética fue dada al principio de la Biblia y se llama los tiempos de los gentiles. Y empezó cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y los sirios destruyeron también. Y marca el inicio de un periodo donde los judíos iban a estar gobernados por naciones gentiles. Cuando se destruyó el pueblo con Nabucodonosor, después fue vuelto a construir, pero estaban bajo el dominio del pueblo romano. Ahora, hoy en día, las ruinas del templo original, el templo de Jerusalén, está bajo lo que hoy es la cúpula de Omar, que es una mezquita musulmana. En Lucas 21:24 dice lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto será cuando el Señor Jesucristo regrese y establezca su reino. Nosotros estamos llegando ya al final de este tiempo. Nosotros todavía estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, pero está llegando a su final. Zacarías 1, verso 8. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que estos son. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Este es un mensaje de ánimo al pueblo de Israel. Cuando Satanás se apareció delante del Señor a acusar a Job, él le dijo que andaba por la tierra, que venía de dar una vuelta por la tierra para ver qué estaba sucediendo. Es decir, es una expresión de que Satanás anda por todos lados en la tierra buscando como un adversario
buscando a quien Peter says devorar. her En adversary, the primera de devil, Pedro walks about 5:8 like a dice roaring que lion, seeking su whom adversario, he el may diablo, devour. anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un enemigo, God also, revealing through Zechariah, digamos que a la casa. has his own angelic messengers, Satanás tiene his own angelic army, su propio ejército, sus propios mensajeros también, que andan allí frustrando, tratando de frustrar los planes de Dios, y ellos se oponen a los ángeles de Dios. Entonces, sigue diciendo Zacarías 1:11, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los muertos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. El pueblo de Israel estaban allí en esta ciudad en ruinas. Los enemigos habían esparcido a los judíos y habían destruido sus ciudades, y ahora todos estaban descansando mientras Israel estaba en un tiempo de mucho dolor. Vemos aquí estos ejércitos invisibles al ojo humano, pero muy reales, protegiendo el pueblo de Israel. Ellos están rondando la tierra y están poniendo la tierra en un sentimiento de paz y de quietud, y están reportando que hay esta calma, esta quietud en el mundo, y todo está listo para el juicio. Y esto parece ser que es lo que estamos viendo, el escenario que estamos viendo. Esto se aplica a los tiempos de Zacarías, pero también lo vemos cómo Dios va a estar obrando con el pueblo de Israel en los últimos días. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Esto está describiendo el escenario del cual Pablo profetizó en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea, de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Zacarías en esta visión ve estos jinetes que se aproximan a su comandante en jefe, el Señor de los ejércitos, y le reportan que las naciones del mundo están en paz. Parece un paralelo profético al que Pablo profetizó en Tesalonicenses, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos y no escaparán. Voy a terminar aquí, pero voy a terminar leyendo, sin elaborar en ello, solamente voy a leer esto, que es una pequeña nación en un lugar pequeño. Ellos no saben que el Señor está sobre ellos. Los jinetes reportan que las naciones están en paz. Y entonces en el verso 12 dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, en una oración intercesora al Padre, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá?
against con which las cuales you has were estado airado angry por these 70 espacio years. de Here you have your 70 commander años. interceding for the nation of Aquí Israel. este comandante está Verse 13, intercediendo "And por the Lord answered the Israel. angel Y el who Jehová talked to me respondió with good and comforting buenas words. So palabras, the angel who spoke with me said to me, proclaim." Okay, here's palabras news for the people of Israel. consoladoras This is what you al will ángel tell que them. hablaba "Thus conmigo says the Lord of y me hosts, dijo, I am zealous for Jerusalem el ángel que and hablaba for conmigo, Zion with clama great zeal. diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo Jerusalén nación, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. The heart of God. Aquí vemos el corazón de Dios. Él ama a Israel y odia lo que las naciones han estado haciendo a Israel, y viene juicio sobre estas naciones. Next week, La próxima semana, we'll carry primero on Dios, that. Father, vamos a continuar con este estudio, no se lo pierdan. thank you that Israel's God Padre, is also our God. te damos I thank you gracias that as you've entered into covenant porque with tú eres Israel, nuestro Dios. you through the El Dios blood de of Jesus Israel Christ have también entered es into nuestro Dios, covenant with us. y tú has entrado en pacto And you have said con you will nosotros never leave us, también. you will never Tú forsake prometiste us. que nunca nos dejarás y nunca nos Lord, I thank you abandonarás. that you have plans Señor, te for doy us. gracias por los buenos planes que As tú you have tienes plans para for nosotros, los And planes Lord, por whatever Israel our también. circumstances in life, Gracias, Señor, porque cualquiera it que has sea not la frustrated circunstancia en you, nuestra it vida, has not frustrated your plans. Señor, nada ha Your frustrado plans will tus prevail in planes. our lives, and you will accomplish all that you have said. Señor, tú cumplirás todo Lord, thank you aquello that que we has can have that prometido hacer, Señor. I thank you, Lord, that we can look to Te the damos nation of gracias Israel. porque Though podemos they are in rebellion against you and they are ver a la undeserving, ciudad, we can see al that pueblo you de remain Israel, faithful a to pesar de your sus promises to rebeliones. them. Tú has sido And that assures fiel, our Señor, hearts, Lord, that a you will ellos, forever y nosotros remain podemos faithful descansar to en us. esta fidelidad Thank you. tuya, que tú Thank you, siempre Jesus. serás And I fiel a pray for nosotros. your Gracias, church. Jesús. I pray, Lord Hoy God, oro por that tu you iglesia, would Señor. deliver us Te from pido que nos libres fretting about what's going on in the world. de And may our espantarnos focus de lo be que está on your sucediendo en el plan mundo. for the church, in Señor, what it is you've called us to, that we might be found about our Father's que business nosotros when you podamos return. ser Lord, that we would be encontrados found fieles faithful, doing cuando that tú which you've called us regreses, to. Señor. Lord, I pray that you would deliver us from Te fear. pido, I pray Señor, that que you tú would nos deliver us libres from worry and de anxiety miedo, about que the nos things we see libres de going on ansiedad, around us. que nos Lord, may we libres de todo lo recognize que that está we've been given the mission sucediendo of en reaching este this mundo. world. And there's a world that is in growing Y, Señor, confusion que and growing fear. Mental health is becoming a huge problem in our world. They are in need of good news. Señor, They are in need este of mundo está en hearing necesidad about de the one buenas who is noticias. calling them to repent, Señor, calling them to turn from their own ways, to return to you, that they nosotros might tenemos find que blessing, that seguir they might llevando tu find palabra al salvation, that they mundo might para find que hope, ellos that they puedan might find encontrar future. salvación, And Lord God, I pray that esperanza. we would be Señor, yo oro para que tú, Señor, nos ayudes a estar ocupados bringing en to tus the cosas, nations Señor, around us para the good llevar news of Jesus Christ, that a there todos is aquellos que están a nuestro deliverance, alrededor that there is a las way buenas to nuevas de escape, that there salvación. is a way out of this Decirles que hay confusion. una forma de Father, salir de este I juicio, pray that we que hay una would be forma de escapar empowered by de your este Spirit, juicio. filled with your Señor, words, llénanos con tu and palabra. Danos el rejoicing poder in de the tu fact that espíritu we y have ayúdanos a a future. regocijarnos We en el have hecho a de hope, que and it is tenemos a un good futuro y una because esperanza, what Jesus Christ una did esperanza for us, buena por lo que Dios in Jesus' a través de Cristo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Scott.